Enclavada en una de las reservas ecológicas más grandes del país, Calakmul, en Campeche, reúne la majestuosidad de una ciudad maya y la riqueza de su entorno natural. En Tlaxcala, Xochitecatl se abre al público como un espacio ecoarqueológico donde el visitante pueda reconocer la relación íntima entre el hombre y su medio ambiente. El Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua, integra colecciones de una inmensa región que incluye las porciones norteñas de México y el sur de Estados Unidos. Las investigaciones en Cojunlich, Quinichná y Tsibanché, sitios hasta ahora desconocidos para la mayoría, nos revelan la existencia de asentamientos en el espacio geográfico de Quintana Roo. En Cantona, Puebla, surge una ciudad arqueológica en la que una red de calzadas hacen de ella uno de los sitios más urbanizados del México antiguo. En Chichén Itzá, la investigación arqueológica permite admirar hoy las bellas pilastras policromadas de una subestructura en el interior del Templo de las Mesas. Las excavaciones en Xochicalco, Morelos, muestran evidencias de una revuelta interna antes de que la ciudad fuera abandonada. El Museo de Toniná, Chiapas, da cuenta de su historia expresada en el extraordinario conjunto de piezas encontradas en el sitio. El estudio del arte rupestre en las cuevas de San Francisco, en Baja California, nos abrirá los secretos de los pueblos que habitaron la región. Dentro de un programa de investigación, excavación y restauración, fue creado en Teotihuacán un centro destinado al estudio de la zona. El descubrimiento de una estela en Monte Albán, Oaxaca, que conserva inscripciones zapotecas, aporta nueva información acerca de la genealogía de sus gobernantes. En el edificio contiguo al Templo de las Inscripciones, en Palenque, Chiapas, se descubrió una tumba que nos habla de los secretos que todavía guarda el sitio. La investigación de la Reserva Ecológica de Filobobos, Veracruz, permitirá ampliar el horizonte acerca de las culturas que formaron su área de influencia en la costa del Golfo. En Xivilchaltún, durante el otoño de 1992, se iniciaron los trabajos dentro de un vasto programa de investigación y preservación del patrimonio arqueológico de nuestro país. La zona arqueológica de Xivilchaltún se ubica en el Parque Nacional del mismo nombre, al norte de la península de Yucatán, a pocos kilómetros de lo que hoy es la ciudad de Mérida. Xivilchaltún, en lengua maya, significa lugar donde la piedra está inscrita, seguramente por las 25 estelas y esculturas con inscripciones jeroglíficas y bajorrelieves encontrados en el sitio. Las evidencias más lejanas de ocupación en la zona se remontan al año 500 a.C. Los primeros habitantes se establecieron en la margen del cenote para asegurar el abastecimiento del vital líquido. La ciudad alcanzó su mayor florecimiento durante el período clásico, que va del 250 al 900 de nuestra era. Fue en esta época cuando se convirtió en un centro político-religioso de gran magnitud con influencia regional. Se estima que durante su esplendor albergaba cerca de 40.000 habitantes. A pesar de que Xivilchaltún permanecía ocupada a la llegada de los españoles, podría afirmarse que estaba ya en decadencia. En el siglo XVI, los misioneros establecidos en la zona construyeron en la plaza principal del antiguo centro urbano maya una capilla, de la cual se conservan algunas evidencias que dan a la antigua plaza un doble carácter histórico, producto de las dos culturas.
Las primeras exploraciones arqueológicas se realizaron en pleno siglo XX y fue hasta mediados de la década de los 60 cuando pudieron apreciarse algunos de los principales edificios del área ceremonial. En 1992 se inició un proyecto con el objetivo de llevar a cabo trabajos arqueológicos en la zona y crear el Museo del Pueblo Maya. Un elemento característico de esta zona y en general de la civilización maya es el sistema de caminos. Los Sacbé-Ob comunicaban los edificios y los conjuntos más importantes de las ciudades. El camino blanco más importante de Etzibilchaltún, el que conecta la gran plaza con el edificio de las 7 muñecas, identificado como Sacbé 1, está hoy habilitado para el recorrido. Es uno de los primeros caminos, digamos, restaurados. Vaya, porque hay que pensar que como camino quizás no va a llamar la atención mucho de la gente, sin embargo, en este caso, precisamente Etzibilchaltún se caracteriza por tener 11 caminos interiores y eso le da un carácter muy urbano al sitio. Los trabajos de investigación efectuados en el Sacbé 1 permiten afirmar que fue utilizado entre los años 600 y 1000 de nuestra era. A un costado del Sacbé 1 se excavó un conjunto habitacional con el objetivo de adentrarse en lo que fue la vida cotidiana de los habitantes de la antigua ciudad. Un mayor conocimiento de sus actividades domésticas permitirá entender la forma en que subsistió la gran urbe e incluso comprender algunos aspectos importantes de la cultura maya actual. Lo que hoy podemos observar son plataformas rectangulares y los cimientos de cuartos elípticos de lo que fue el complejo habitacional, pero se tiene la información suficiente para reconstruir en la imaginación cómo eran las casas en las que transcurrían las labores diarias. Estamos viendo aquí un cuarto elíptico. Su entrada está en esta área, aquí están las jambas de la puerta. Y es la cimentación de este cuarto a base de piedra megalítica, de piedra grande. Y claro, el material perecedero con el que se construyó esta choza ya no existe, estaba en estas partes, el techo estaba pues cubriendo el área que delimitan las piedras. De estos cuartos tenemos varios en este contexto habitacional, tenemos alrededor de unos 6, y es un tipo de habitación muy característico de aquí en Etzibilchaltún. Con el paso del tiempo, la exuberante naturaleza de la zona invadió los edificios abandonados por sus antiguos moradores. El trabajo arqueológico rescata las construcciones antes sepultadas por la vegetación. En la plaza central surgió de entre la maleza la estructura 44, la cual, con sus 130 metros de largo, puede considerarse entre las de mayor longitud del área maya. En el edificio de los escalones, en donde se han detectado 4 etapas constructivas, hoy es posible admirar parte de una subestructura con diseño geométrico que se encuentra en el interior. La liberación del edificio otorga a la plaza central una nueva fisonomía, mostrando la importancia que en su momento debió tener ese espacio. Lo que estamos viendo es el esqueleto del edificio. ¿Por qué el esqueleto? Bueno, porque este edificio estuvo cubierto de estuco. Las escaleras estaban cubiertas de estuco, las pilastras que ahora se ven como pilastras estaban también cubiertas de estuco, incluso decorado, incluso pintado. Hemos encontrado fragmentos de estos estucos decorados y pintados y debió de ser de una riqueza pues máxima, ¿no? Este tipo de acabados. El Parque Nacional de Etzibilchaltún
Con una extensión de 540 hectáreas de selva baja caducifolia, alberga una enorme variedad de flora y fauna que subsiste en la región desde la época prehispánica. La belleza natural de la zona se incrementa con la presencia del cenote Xlaca, que significa pueblo viejo, ubicado en un extremo de la plaza principal. En sus aguas habitan 2 especies de peces únicas en el mundo, y sobre su superficie cristalina flotan apacibles nenúfares. A la riqueza de su medio ambiente, en Civilchaltún se agregan los vestigios de una ciudad maya prehispánica y la presencia de una capilla colonial. A este contexto se integró el Museo del Pueblo Maya, que reúne la historia de esta cultura hasta nuestros días. Entonces tú dices, ¿cómo voy a incorporar todo esto dentro de un museo? ¿Cómo no quiero afectar con una construcción moderna toda esta parte antigua, tan interesante? Que esto es lo que se ha logrado con esto. El que tú no veas este museo desde ningún sitio en alto, desde la Casa de las Muñecas, tú no puedes observar este sitio. Pero en cambio, tú entras aquí y lo vas descubriendo porque está todo lleno de maleza. El museo fue concebido de tal forma que no interfiriera con lo ya existente. La intención de los diseñadores fue incorporar el edificio a la magnífica tradición constructiva característica de este sitio, por lo cual utilizaron materiales de la región y técnicas tradicionales. Hacer obras de arquitectura contemporánea en un contexto histórico o arqueológico es uno de los problemas más grandes de la arquitectura, es uno de los retos más fascinantes de la arquitectura. Entonces la combinación del concreto armado de hoy con la piedra de siempre y con la palapa o guano de la arquitectura popular dieron como resultado las formas y los materiales de este museo. El discurso museográfico rebasa los límites de la zona, ya que el museo aloja piezas procedentes de otras ciudades mayas del país e incluso de algunas localizadas en los territorios de Belice y Guatemala. Además, reúne objetos que nos hablan del tránsito de una cultura milenaria a través de los siglos. La civilización maya es demasiado rica para poder atraparla en estas salas de un museo mediano. Lo que pretende el Museo del Pueblo Maya es dar una síntesis, una panorámica de esta riqueza cultural y sobre todo evocarla, y más aún lo que pretende es motivar a la gente, a su público, a que se interese y que sepa que el mundo maya fue grande en el tiempo prehispánico y que todavía perdura y que tiene mucho que ofrecer al hombre contemporáneo. La exposición adecuada y didáctica de los objetos y conceptos que se muestran al público es resultado del trabajo interdisciplinario de un grupo de especialistas en diversas áreas del conocimiento. Para hacer un museo implica todo un equipo que queda a la sombra, que no se ve, que el público no lo tiene presente, y sin embargo implica investigaciones de arqueólogos e historiadores, implica grandes esfuerzos de restauración, implica seguridad, la calidad en los mejores y óptimos recursos y elementos, implica tecnologías que se hacen expresamente para museos, equipos de limpieza, custodios. Es todo un mar de gentes que conlleva un esfuerzo tan humanista como es el museo. Algunas de las piezas que se exponen hoy en el Museo del Pueblo Maya fueron donadas por los habitantes de las comunidades cercanas.
pues para mí en lo particular fue, podemos decir, incluso emotivo el recibir prendas de esta naturaleza. Cuando has visto sobre todo estos hipiles de luto, el hipil de boda, que dicen, está bueno, llévatelo si es para el museo. O sea, ese viene a ser, digamos, el comentario, ¿no?, de las gentes. Y eso, pues, es algo que no se puede comprar prácticamente con nada, ¿no? El museo está dividido en 4 áreas, desde donde es posible hacer un viaje en el tiempo. La primera, la sala de los monolitos, está dedicada a la escultura prehispánica. En este espacio podemos apreciar representaciones zoomorfas, antropomorfas y algunas estelas y esculturas con inscripciones jeroglíficas que el público descubre de manera inesperada entre la vegetación. En la segunda sala, también destinada a la cultura maya prehispánica, encontramos piezas elaboradas en diversos materiales, ejemplo del arte desarrollado durante siglos y reflejo de su concepción del mundo. Los mayas se establecieron en un amplio territorio que comprende gran parte del sureste mexicano y se extiende hasta Centroamérica. Las características de la región dieron como resultado la existencia de ecosistemas donde habita una enorme diversidad de flora y fauna. Los mayas, profundos conocedores de su medio ambiente, mantuvieron una estrecha relación con la naturaleza que les permitió la concepción de una cosmogonía particular, rica y compleja. En la etapa de esplendor surgieron las capitales regionales o ciudades-estado como enclaves del poder económico, político y religioso. En el área maya se desarrollaron grandes civilizaciones, cuyos avances intelectuales y artísticos se reconocen en sus conocimientos astronómicos, en la escritura jeroglífica, en la arquitectura, la escultura y la cerámica. Hoy pueden observarse en los vestigios que han perdurado hasta nuestros días ejemplos extraordinarios de la cultura maya. En Becam sobresalen grandes edificios de un estilo arquitectónico particular, conocido como Río Bec. En Calakmul, una de las capitales del mundo maya, se encuentra la mayor cantidad de estelas grabadas con inscripciones jeroglíficas que nos narran parte de su historia. En los portaincensarios de Palenque, una de las grandes ciudades del clásico maya, está representada la cosmología basada en la armonía triádica. Toniná es un centro ceremonial que se distingue por su monumental acrópolis y su singular arte escultórico. En Cojuntlich pueden admirarse bellos mascarones que representan al dios Sol decorando la fachada de uno de sus templos. Tulum, por su ubicación privilegiada en la costa oriental de la península de Yucatán, se convirtió en punto importante de las rutas de navegación en aquella época. En el arte y la arquitectura de Chichén Itzá se mezclan elementos mayas con los de otras culturas como la tolteca. En Uxmal, capital de una amplia región, el diseño de sus construcciones es representativo del estilo Puuc. El friso policromado de Balancú es una representación simbólica del pensamiento y concepción del mundo maya. En Chivanché destaca la obra de los antiguos pobladores que edificaron una ciudad de enormes dimensiones. La tercera sala inicia con la exposición de piezas encontradas en la zona arqueológica de Tzipilchaltún, para culminar con un recorrido a través de las diferentes etapas de la historia a partir de la llegada de los españoles. De la época colonial se presentan trabajos realizados por las hábiles manos de artistas mayas.
Asimismo, objetos elaborados durante la época de la independencia y de la guerra de castas. Y finalmente, ejemplos de la cultura actual, resultado de la continuidad de una tradición milenaria. Observando los vestigios de las viviendas prehispánicas de la zona arqueológica, puede apreciarse la similitud que guardan con las casas construidas actualmente por los campesinos mayas. Es por esta razón que el museo le dedica un espacio importante a la vivienda maya, en cuyo montaje participó la comunidad. Bueno, aquí también es importante señalar que además de que participaron gentes de la localidad en la construcción, también las familias de Tzimichaltún y Chablecal participaron, ahora sí que podemos decir, en el montaje del interior de las viviendas. Familias estuvieron viniendo aproximadamente durante una semana, una vez que ya teníamos todos los elementos juntos, a ir acomodando los objetos tal como van realmente en una vivienda. Y de hecho, unos 3 o 4 días estuvimos en grupo cocinando en el área de la cocinita para darle calor de hogar. Las familias mismas fueron quienes sugirieron hacer esto. El maya de hoy ha conservado sus antiguas costumbres, se acuerda de su pasado y lo entreteje con su presente, de tal forma que debemos pensar en una cultura que permanece viva y en constante cambio. Son tan dinámicos los museos como nosotros, crecemos, nos desarrollamos, nos hacemos adultos y nos morimos. Bueno, aquí no se trata de morir, porque es una institución, no es un ser humano. Hay que darle la continuidad necesaria para que tenga toda esa dinámica propia de su naturaleza. Entonces va a modificarse, va a transformarse y lo intentaremos para hacer atractivo y hacer más eficiente la docencia y la difusión de lo que existe aquí y de lo que va a estar existiendo, que siempre creo que podemos tener novedades, nuevos elementos culturales, ya sean materiales o intangibles, ideas, que las representamos por escrito o en otra forma. Ese es el reto para nosotros, cómo hacer entender lo que se piensa, si no es obra material. A través de senderos ecológicos diseñados para disfrutar la belleza natural, el Parque Nacional de Tzimilchaltún ofrece al visitante la posibilidad de admirar la flora y fauna característica de la selva baja, testigo del nacimiento de esta gran civilización. Durante la visita, se puede recorrer la plaza central de la ciudad, admirar las diferentes tonalidades de las aguas del cenote, reconocer el edificio de los escalones con sus pilastras en la parte superior, desde donde se domina el entorno, y encontrar en la capilla abierta la remembranza de la presencia católica con la llegada de los españoles. Caminar por el ancho Sacbé es ir sobre los pasos de los mayas prehispánicos de Tzimichaltún para arribar a las 7 muñecas. Este edificio, uno de los elementos característicos del sitio, debe su nombre al hallazgo de una ofrenda tardía en su interior, consistente en 7 muñecas de barro. La visita al museo es una aventura del conocimiento, no solo de la ciudad de Tzimilchaltún, sino de la vasta cultura maya. Lo que hemos visto hasta aquí es solo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia.